Luego va a estar en este plató el próximo viernes. Le vamos a preguntar justo antes de la ejecutiva socialista y de ese congreso. Pilar, ¿qué opinas tú? A ver, Paje es verdad que ha capitalizado el debate en el último año contra las políticas de Pedro Sánchez, pero esto también ha tenido crítica interna. Hay dirigentes más discretos que critican precisamente que no son las formas ni las maneras. Recordar antes de verano cómo nos fuimos con esa rueda de prensa de García Paje casi contraprogramando el balance del año que hacía Pedro Sánchez, misma hora, mismo día, y esto no se ve bien dentro del Partido Socialista, que pide también debates internos, pero también la oportunidad de García Paje para plantearlos donde tiene que plantearlos, porque las ejecutivas, en las reuniones de la dirección, se ha echado en cara también que haga muchas declaraciones en público, pero que luego se ausente planteando propuestas y debates. Yo creo que va a haber más voces en Asturias, por ejemplo, Andalucía, y que la financiación autonómica en Cataluña ha sido la última gota de un debate pendiente frente al protagonismo del PSC, casi por obligación legislativa de Pedro Sánchez. Van a reforzar nuevos liderazgos. Esto no es tampoco, y lo último, esto de que se demonicemos a Pedro Sánchez porque quiera revalidar su secretaría general, ni en el PP ni en el PSOE, los presidentes, secretarios generales que están en el gobierno no lo consiguen. O sea, es verdad que lo adelanta un año según los estatutos, es verdad que cada vez controla más el partido, pero no es una excepción cuando se está en el gobierno. Venimos de la carta. Bueno, para ver la línea de derribo de Feijóo, derribo al gobierno, va a ser la continuidad de este otoño, seguro. Lo que pasa es que el PP para el derribo tiene que armar la mayoría de una moción de censura, y para eso no puede contar solo con Vox, porque no es suficiente en una mayoría, y para eso tendría que contar con Junts, a quien demoniza también en sus relaciones con el gobierno, y para eso tendría que contar seguramente con el PNV, a quien ha llamado el Kleenex del PSOE en los últimos días, y para eso tendría que hacer algo más que estar solo en la bancada del Congreso para armar una mayoría parlamentaria. Pero volviendo a la piedra de toque fundamental de la agenda política, la indefinición del pacto con Esquerra Republicana es lo que está desgastando fundamentalmente al gobierno. Lo vemos en las encuestas que se publican hoy y lo vemos en la presión que tiene María Jesús Montero para explicar la letra en qué se va a basar esa propuesta. Con la comparecencia de este miércoles en el Senado veremos en qué queda, pero la indefinición es clave, porque ¿por qué no dice concierto el pacto? Porque seguramente no es un concierto. El PSOE sabe, y lo ha dicho María Jesús Montero, que un concierto catalán no es legal. Que contemple la recaudación de impuestos con 2 agencias tributarias. Mencionaba Joaquín Manso que eso es un concierto. Eso no lo es. El Estatuto de Cataluña recoge artículo 128 y pasó por una mayoría conservadora, Joaquín, en el Tribunal Constitucional, que lo aprobó, recoge una agencia tributaria catalana en su texto. La agencia tributaria estatal, claro, no una agencia tributaria. Recoge que se puede crear una agencia tributaria catalana. ¿Cuál es la diferencia, perdonad, entre un consorcio y una agencia pues que la agencia tributaria? Pues que la agencia tributaria catalana, que recoge el Estatuto de Cataluña, puede recaudar impuestos y tiene que definir el Estado cómo los va a gestionar. Y eso es lo que no ha explicado todavía María Jesús Montero. Un consorcio es una administración delegada. No es eso lo que dice el acuerdo, que yo tampoco estoy de acuerdo en que sea un acuerdo indefinido, ni mucho menos. Claro que hay aspectos por concretar, pero en sus bases fundamentales el acuerdo es suficientemente claro. Tan claro que cuando a María Jesús Montero se le ocurrió cuestionarlo y andar jugando con esto de la indefinición, Esquerra Republicana salió a advertir que como se incumpliera la letra de ese acuerdo, retiraba el apoyo en el Congreso. Y ahí sigue. Tanto es suficientemente claro. Bueno, y la letra de ese acuerdo no somos capaces de concretarla ninguno, porque no la ha concretado el gobierno todavía. Y ahí sigue, porque en cierta manera Esquerra solamente tenía que justificar, y era con esa palabra y con esa venta que hacía del acuerdo, tenía que justificar ante los indepes, ante sus votantes independentistas, haber alcanzado un acuerdo con Salvador Illa, y tenían que vender esto a bombo y platillo. ¿Que puede acabar en un globo? Sí, perfectamente puede acabar en un globo, como ya poco a poco se está viendo que se va desinflando en las palabras mismas que expresa Montero. Ahora, en cuanto a... Yo creo que no es baladí el hecho de que Montero haya pronunciado estas últimas palabras donde la ha pronunciado en Andalucía, porque por mucho que digamos que Pedro Sánchez concede de todo a Cataluña para poder sobrevivir, no sobrevive solo con Cataluña. Tiene un bastión muy importante en una Andalucía que
donde el Partido Socialista ha perdido muchísimo poder y tiene que recuperarla. Y por eso insisto que no es baladí que María Jesús Montero haya insistido incluso en el propio Estatuto de Andalucía, en lo que se recoge en él. Exactamente, y en que es una medida que puede ser extrapolable. Ahora bien, si nos ponemos a tirar de hemeroteca de lo que dije, de lo que dijeron, también tenemos en el año 2016 Feijóo diciendo que se puede debatir un concierto en Cataluña. Y eso lo dijo él y está recogido en la prensa de forma explícita en el Círculo de Economía. Y lo dijo, por lo menos como podemos llegar a discutirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Discutimos que cuando nos viene bien electoralmente, cuando nos viene bien políticamente y cuando nos viene bien partidistamente. Eso no implica ni que esto sea, que tengamos que tomar ya una posición, pero porque no sabemos bien cuál es la letra pequeña de ese acuerdo. Y esa letra pequeña hay que conocerla para poder valorar. Si me permites, bueno, no sabemos por qué hemos decidido... Y por lo tanto una determinada emoción en el nacionalismo catalán. Y eso siempre tiene consecuencias. Sí, pero Pedro Sánchez... Pero decía que fíjate qué importante es la dialéctica. Esto es un pacto político y una declaración de intenciones como todo pacto y como todo acuerdo. No es una ley, no es un decreto, no es negro sobre blanco aprobado por el Congreso de los Diputados. Decía Nicolás Rendo, exigir esa plena soberanía fiscal. Es que exigir es la intención de Esquerra Republicana como lo es la de Junts, pero no es garantizar una soberanía fiscal 100%, porque en esa, llamémoslo como queramos, en esa administración tributaria catalana, que no se ha implementado desde que se aprobó el Estatut, que está recogido, que no lo implementó la Generalitat con los independentistas y no se ha implementado y se implementará de alguna manera ahora con Salvador Illa, que también lo recogía en su programa. Pero a lo que voy es, hay un pacto político, hay una escenografía de lo que quiere Esquerra Republicana y lo que podría garantizar el PSOE, un debate que le hace daño al gobierno, muchísimo daño, pero que no se va a concretar en un consorcio y lo vamos a ver aquí y no va a salir en el Congreso. Volveré a esta cuestión enseguida. A vosotros. Un abrazo desde aquí. No pasa nada. Pilar, ¿cómo lo ves? Por ir al caso concreto, yo solo veo mensajes preocupantes en la entrevista que acabamos de escuchar. Si el teniente de alcalde dice que como si llegaban inmigrantes iba a dimitir, bien dimitido está, porque si no tenía que haber sido cesado. Es su responsabilidad y las políticas públicas que ayuden a la integración de cualquier migrante que llegue a su municipio. Pero esto de unir el turismo a que perjudica que haya migrantes, oye, aquí en esta mesa todos somos veraneantes, yo incluida, y no sé qué tipo de sociedad queremos crear en la que si estás de vacaciones y hay un hotel que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio, que recibe un dinero por ello, porque el hotel tiene esas plazas libres, que si no estaría perdiendo el dinero de esas plazas, se las paga el Ministerio y estamos lanzando un mensaje en la que no podemos convivir con una realidad en la que estamos hablando de 100 personas en este municipio y en el otro de 200. Por eso, volviendo a la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, que enhorabuena porque ha dejado grandes titulares, voy a la polémica de dividir a los migrantes por que se integren mejor según su origen, que en Latinoamérica puedan venir, pero ¿qué diferencia hay entre los 500 menores de antes de verano de África o los ucranianos? Porque en ningún caso hablan español. Hubo una decisión política para acoger a los ucranianos por la guerra de Rusia y tiene que haber una decisión política por la que no se genere el miedo ante cifras como 100 o 200 migrantes. Pero ¿cómo no vamos a poder absorber esa inmigración si lo hemos sido siempre? Y esto de que la punta del iceberg está por llegar, según la presidenta de Madrid, es alentar de alguna manera esto de la invasión, esto de que acaba de empezar, que acaban de llegar y que hay que frenarlo. Y lo último, está hablando de una cuestión de integración cultural porque los datos ya no avalan que vengan a quitarnos el trabajo. Lo acabamos de ver en los datos. El 13,5% de la riqueza, 18.000 millones a la seguridad social aportan los migrantes. Claro, son una renta para el país. Entonces, como no puedes seguir diciendo que te quitan el trabajo, vamos a esta cuestión cultural de quién se integra y quién no, para, como digo, alentar mensajes peligrosos. Pues vamos, y que os parece ya pequeños les acabe pareciendo mucho. Ya con Venezuela, que vive una situación dramática después de las elecciones. Por lo tanto, como ella dice, no tiene marcha atrás. Y no tiene marcha atrás, pero rapidísimamente la comunidad porque es que quiero que opinéis tiene que sobre otra solucionar, no solo lo de las actas, sino que después de las elecciones la persecución a los opositores políticos se ha recrudecido muchísimo más y la evidencia es cómo le has tenido que hacer las condiciones de esta entrevista. Pues Pilar y Isabel, y sobre todo Ana Isabel, que en fin, tú tienes una trayectoria acreditada como feminista, quiero preguntarte por unas declaraciones polémicas, las de un alcalde como protagonista. Lorena. Venga, es el alcalde de Vita, en Ávila, sigue siendo alcalde, es del Partido Popular, era del Partido Popular y ha protagonizado esta escena que vamos a ver.
Encontré una niña sola en el bosque, la cogí, la manita, la llevé a mi casita, la metí en mi camita, la subí la faldita, la bajé la braguita. A ver lo que falta ahora. La eché el primer caliqueño, doy, deño. La eché el primer caliqueño, doy, deño. El PSOE ha pedido su dimisión por lo que se considera hacer apología de la pederastia y la violación. En Espejo Público nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Evita. Nos dicen que el Partido Popular obligó anoche al alcalde a abandonar el grupo municipal, pero que al no estar afiliado al partido puede continuar siendo alcalde. Fuentes del Partido Popular en Ávila califican este vídeo directamente de asqueroso, ofensivo y repugnante. ¿Qué dice el aludido, Susana? Bueno, pues nos ha dicho que es una canción popular, que no quería ofender a nadie y que no la volverá a cantar. Ana Isabel, ¿te convencen estos argumentos? No, de ninguna manera. Y tampoco me convence la excusa. Obviamente, yo entiendo que el Partido Popular, lo que comenta de la militancia, pero es que yo creo que hay cuestiones institucionales que no pueden permitirse. Como esta, esto es repugnante, es asqueroso, es una apología, insisto, de la pederastia. Es hablar sobre la cultura de la violación. Y es además un ataque directo a tantas víctimas que lamentablemente muchas niñas de este país cada día sufren violencia sexual en sus casas y en su entorno. Y son precisamente las violaciones y las agresiones sexuales más difíciles de denunciar, porque pertenecen precisamente pues, tu padre, hermanos, amigos, tíos, etc. Es tan insolente que se cante esto, que no haya ningún momento en que pare, en ningún momento en que recapacite, que tiene al lado otro hombre que ni siquiera le para, pero que encima haya un pueblo coreando, que de verdad es un despropósito todo de principio a fin. Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Pilar? Pues veo que ya han pasado muchas horas para que siga en su puesto. Esto no tiene que ver con la militancia, ni siquiera con los procesos internos de los partidos políticos. Es un cese inmediato. Es que no tiene matiz lo que hizo. Lo acaba de describir Ana Isabel perfectamente. Es una apología directa de la pederastia, que es sobrecogedor que el público no le abucheara, que quien tiene al lado no lo frenara. Por tanto, el Partido Popular está tardando en cesarlo. Pues lo tengo que dejar aquí. El PP no puede cesarlo. Quiero decir, la única manera de removerlo de su posición es a través de una moción de censura, porque es el alcalde. Es decir, si no pertenece al partido, y aunque perteneciera, faltan declaraciones no puede públicas, cesarlo. Joaquín. Faltan declaraciones diciendo que se vaya. Igual hay que Que hagan todo lo posible por echarle.